Hola amigos, muy buenos días. Soy J. Marce Pineda, feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes, sembrando semillas de grandeza en la vida y sabiendo de que es Dios quien trae la bendición. Bueno, quiero contarles que hace unos años cometí un oso que ustedes no se imaginan. En su momento, realmente para mí fue el acto más vergonzoso, humillante, pero hoy, bueno, hoy ya lo puedo contar con total sanidad. Quiero contarles que, bueno, hace 13 años soy una mujer divorciada, no me siento orgullosa, obviamente, de ese estado civil. Sin embargo, bueno, Dios es un Dios bello que restaura y sana nuestras vidas. Y bueno, quiero contarles que en ese momento, quien era pues mi esposo y quien es el papá de mi hija, con él pues cometimos muchos errores, tomamos malas decisiones, no acudíamos a buscar ese consejo, no teníamos a Dios en nuestros corazones, buscábamos siempre la forma de querer hacer las cosas a nuestra manera, buscábamos la solución fácil, sí, la solución inmediata, y pues esto sin duda alguna nos llevó a tomar la decisión de la separación y pues del divorcio, claramente. Esta situación, pues realmente fue usada por el Señor para atraerme a mí, a sus brazos de amor. Sí, fue lo que usó Dios para realmente llegar a mi vida, llegar a mi corazón y que yo le pudiera entregar pues mi vida a Él. Claro, el divorcio no hace parte del plan divino, o sea, realmente Dios no aprueba el divorcio. Él, por el contrario, lo dice en su palabra que lo aborrecen, ¿sí? Algo que definitivamente estableció Dios fue ese plan divino, la familia, esa es la creación de Él. Sin embargo, pues Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia redime nuestras decisiones. ¿Sí? Es un Dios de segundas y terceras oportunidades para restaurar nuestras vidas. Y bueno, contándoles un poco de lo que sucedió hace tantos años. En esas fechas, en esas discusiones que surgen precisamente en las parejas que están como llevando ese proceso de separación, de divorcio, y de poder definir las fechas especiales, las navidades, quién de los hijos va a estar para tal fecha y para la otra. Estábamos nosotros en la definición de la fecha del 31 de diciembre. Nunca se me va a olvidar ese 31 cuando pues él también quería estar con la niña. En su momento, en mi falta de madurez, en mi falta, sí, de madurez, en esa falta de sabiduría, pues yo me empeciné en que no le iba a dejar a ver a la niña porque él, pues en ese momento no me estaba dando la cuota alimentaria. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué se lo voy a dejar ver? Si él tiene derechos, también hay deberes. Y me enfrasqué en eso, no se lo voy a dejar ver, no se lo voy a dejar ver. Oh, sorpresa cuando él llega a mi casa, o sea, al frente donde nosotros ahí vivíamos, cuando llega con una patrulla de policía. Ay, no sé, no se imaginan de verdad el oso, la vergüenza. Pues en ese tiempo también, pues era una mujer joven, inmadura, inexperta. Cuando yo me asomé a la ventana y yo, ay, no, por Dios, ¿qué hace este hombre? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Ya decía que van a decir los vecinos, que van a pensar. No, estaba, mejor dicho, súper asustada, también tenía mucho miedo, pena, vergüenza, rabia, no, tenía de todo. Y pues lo que, como no salí a dar la cara, pues lo que hicieron fue remitirse, porque mi papá en ese tiempo tenía un negocio cerca, pues obviamente él sí lo tenía abierto y sabían que a través de él yo tenía que llegar allá. Pues así lo hicieron, recibí la llamada y no, pues tiene que presentarse en media hora, tiene que estar aquí con la niña. Pues aún la vergüenza la peor porque también allá él tenía su negocio, mi papá, en un lugar, en una zona comercial, todo el mundo lo conocía a él. Y claro, tener que llegar, subirme a una patrulla, es un acto, pues en ese momento para mí fue muy, muy vergonzoso con la niña. Ahí se despertaron todos los sentimientos habidos y por haber, tenía muchísima rabia con esa sed de venganza. Y bueno, cuando llegamos a ese lugar donde la comisaría de familia, eh, pues yo exigiendo mis derechos, buscando justicia, peleaba, peleaba, pero, y la verdad, el momento era bastante tenso y yo sentía que todo estaba como en mi contra, ¿sí? Todo, yo peleaba, peleaba y yo decía, claro, soborno a esa señora que lo defiende y mejor dicho,
pues tenía todos los argumentos, pero todo era como en contra y tenía mucha rabia, mucho enojo. Finalmente, pues él se fue con la niña, a mí me tocó devolverme sola, llorando, con humillación, con vergüenza, con rabia. Y bueno, Dios en su momento no, días después, con el tiempo, me permitió entender el propósito detrás de esa situación de injusticia. Y lo que Dios a mí me habló, eso es a nivel personal, no quiere decir que todos los casos tengan que ser iguales, pero de pronto habrá información que te puede servir. Dios me dejó tres grandes lecciones en esta situación. Lo primero que Dios me dijo es que tu hija, los hijos, no son un bien, no son una mercancía de trueque. ¿Sí? Ah, es que tú me das la cota y listo, te la deja ver. Si me das lo del colegio, si me das lo de la universidad, entonces sí te permito tal cosa. No, o sea, me decía, no, eso no está bien. Yo sé que todos tenemos derechos, como padres tenemos derechos y también deberes. Realmente hay unos que lo toman, otros que no. Sin embargo, es entender de que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno qué fue lo que hicimos con nuestros hijos, ¿sí? No nos compete a nosotros tener que estar ahí martillando y es que tiene, y es que tiene. Y eso me lo enseñó Dios a mí, ¿sí? Tu hija no es no es un bien, no es una mercancía. Es entender de que también nuestros hijos necesitan de papá y de mamá, independiente de la relación, de la comunicación, si funcionó, si no funcionó. O sea, el problema es papá y mamá, ¿sí? Pero siempre queremos y lo que muchas veces buscamos es que tratamos de que nuestros hijos también tienen que divorciarse de la otra persona. ¿Sí? Y no sabemos ni entendemos el daño que les estamos generando a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es entender eso. Entiendo que hay situaciones donde, claro, nuestros hijos también se pueden exponer a momentos delicados, a momentos de vulnerabilidad y efectivamente hay que acudir a las instituciones pertinentes, poner el caso, así como dicen, sobre la mesa muy claro, seguir todo el conducto regular. Allí este tipo de instituciones tomarán obviamente todas las medidas correctivas, todas las medidas preventivas, ellos se encargarán de eso. De lo contrario, bueno, para esos casos especiales lo ponemos allá. Para los otros casos es entender de que definitivamente nuestros hijos necesitan de papá y de mamá, ¿sí? Lo segundo que Dios me enseñaba es que por encima de todo, por encima del dolor, por encima de tu rabia, de tu enojo, de querer hacer justicia en tus manos, por encima de todo eso, tenemos que velar por el cuidado del corazón de nuestros hijos, ¿sí? Y aquí pasan muchas cosas. Uno es que claro, descargamos como que toda esa rabia, ese dolor, ese enojo, lo descargamos en nuestros hijos, ¿sí? Entonces empezamos a expresarnos de la otra persona lo peor, y es que es una porquería, y es que es lo peor, y no nos imaginamos todo el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, ¿sí? Si nosotros sembramos en ellos rabia, odio, amargura, todo este tipo de sentimientos negativos, pues es lo que vamos a cosechar. Y es entender de que no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros, sino también a nuestros hijos y en futuro realmente ellos van a ser los más afectados. Entonces tenemos que velar por el corazón de ellos. También, ¿qué más puede pasar? Muchas veces cogemos a desquitarnos con los propios hijos. Sí, he visto casos en el que, por ejemplo, el hijo se puede, o el hijo, la hija se puede parecer físicamente, en comportamientos, en actitudes, en la forma de hablar. Obvio, tienen los mismos genes, tienen genes que traen ahí consigo, van a tener similitudes y en su rabia, en su dolor, pues terminan como que cogiendo esa, o sea, quebrantar la relación con el hijo. Es que salió igualito a su papá, es que es la misma cara que él, y sí, es como transmitiendo ese odio y esa rabia. Y eso también lastima el corazón de nuestros hijos. Herimos sus sentimientos, herimos porque finalmente, a pesar de los errores para nuestros hijos, papá siempre va a ser su superhéroe, mamá siempre va a ser la mujer más linda, la más especial. Y claro, cuando están diciendo a la otra persona algo en contra, pues, uy, esto lastima, esto hiere. Entonces, sí es importante que cuidemos ese corazón de nuestros hijos, de que no estemos hablando mal.
O también hay situaciones en el que en esa sed de venganza y entonces, y voy a hacer esto y le voy a decir esto para que le duele y para que sienta, y los hijos presentes, pues esto duele, ¿sí? O sea, si tú como mamá te duele, tienes rabia, enojo, pues cuanto más un pequeño o una pequeña que no tiene la misma capacidad de poder aceptar las cosas, no es en el mismo tiempo de pronto que tú estás asimilando. Entonces entiendan que el corazón de un niño también se va a sentir afectado por ese tipo de situaciones. Entonces es importante que siempre proteger, guardar, velar el corazón de nuestros hijos. Hay otra situación y es que he visto también mamás llorando, desconsoladas y entran también en esa autocomiseración. O sea, yo sé que es un proceso doloroso, yo lo viví, es un proceso de duelo, o sea, realmente una separación, un divorcio es la pérdida de un ser querido, ¿sí? Y hay ciertas fases, ciertas etapas, y es lo que vamos a ver el próximo video, pero es entender de que en esa autocomiseración, en ese dolor, pues el niño, claro, ver a mamá o a papá llorando con ese dolor, con eso, pues de verdad, esto lastima muchísimo el corazón de nuestros hijos. Entonces, guardémonos, guardémonos y si sentimos dolor, hagámoslo de una manera privada, salgamos, pero no nos desquitemos con nuestros hijos, ¿sí? Y lo tercero que me enseñó el Señor en ese momento es que definitivamente cuando empezamos a caminar con Dios, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, suceden muchísimas cosas extraordinarias, la verdad. Dentro de esas cosas maravillosas es que para una persona que es separada, viuda, divorciada, madre cabeza de familia, o también en los hombres, porque es que realmente esto pasa tanto en los hombres como en las mujeres donde están viviendo ese proceso de separación y divorcio, es entender de que en la medida que nosotros le damos ese lugar a Dios, Él empieza a ocupar ese lugar. Él realmente se convierte en ese esposo que tú necesitas, ese padre de tus hijos. Y por experiencia propia yo les puedo decir algo con garantía, y es que Jesús es el mejor esposo que hay en el universo. O sea, no hay nadie que se compare a él. Como esposo, es ese ser que te dice cosas lindas, te consiente, te ama, es fiel, nunca te falla. Es ese ser que te hermosea, es ese ser que aprueba tus proyectos, que te apoya, que construye. Como esposo es de verdad lo mejor. Y ni se diga como papá de nuestros hijos, lo digo también por mi hija. Él se encargó de cuidarla, protegerla, amarla, de proveer no solamente sus necesidades físicas, sino también sus necesidades emocionales, necesidades espirituales. La ha cuidado, la ha protegido, le ha provisto, la ha vestido, la ha alimentado, le ha dado estudio, educación. O sea, realmente se ha encargado de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y realmente con todo eso que te puedo decir, aprende a descansar en los brazos del Señor. A veces, digamos, Dios me lo decía, no es necesario que entres en esa guerra, en esa batalla, de que te sigas amargando, porque realmente en todo ese proceso, esa falta de perdón lo que hace es que queremos tomarnos una copa de veneno buscando que le haga daño a la otra persona. La otra persona puede estar tranquila, feliz, relajada, relajado. ¿Y quién es el que nos estamos haciendo el daño? Pues nosotros cuando no perdonamos. Entonces Dios lo que está diciendo, nos está diciendo es tranquila, tranquilo, confía, entrégame ese caso a mí, quédate quieto y descansa y vas a ver cómo yo me encargo de proveer, de suplir, de obrar, ¿sí? De obrar. Entonces, descansa en el Señor. Él lo dice en su palabra. Si padre y madre te dejara, puedes decirlo, si tu esposo, si tu esposa te dejó, con todo, el Señor te recogerá. Él es el mejor esposo. Y Él lo dice en su palabra. Yo soy tu marido. Y como esposo, como marido, de verdad, no hay pierde. No tienes que acudir a una cuota alimentaria. No tienes que llegar a instancias. No, de verdad, Él es Dios de amor.
Entonces, amigos, si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito para que te suscribas al canal, para que le des un like al video. Y si conoces a alguien que también esté pasando por esta situación de separación, de divorcio, en esa lucha de los hijos, te invito para que puedas compartir este mensaje. Puede ser de gran bendición para muchas personas. Nos vemos en el próximo video, amigos. Muchas gracias.